Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal de Chicken 8 y a este capítulo 30 de Bravely Default, sitio T. Bueno, que se llama, tío. Bueno, chicos, si recordáis, nos quedamos aquí en la, en la dungeon esta de, dungeon, el castillo, ¿no? Donde estaba el espadachín, que conseguimos ayer el trabajo de maestro espadachín, el que era el maestro de Dea. Y, pues eso, conseguimos eso ayer. Ahí está, ¿veis? Maestro espadachín, sus 4 variantes para cada personaje. Esta está chula la ropa. Que básicamente este trabajo es el samurái y lo que se dedica a este trabajo es hacer contraataques y cosas por el estilo, así que guay. Y nos falta un hueco aquí en medio, ¿veis? Que es este, que está ahí en medio. Que sería el de ninja, que es la tía esa que estaba también por aquí en algún lado, así que vamos a buscarla. Pero antes habrá que salir de aquí. Y no sé cómo estoy, a ver, de experiencia y eso. 3000 y pico para subir de nivel. Falta mucho. Esos son los trabajos, ¿eh? El que más, este... Vale. Para el último nivel de los trabajos. Y en cuanto a la experiencia, 1200, ¿eh? Por unas cuantas peleitas y subimos de nivel al 54, ¿eh? Vale, pues entonces voy a salir de aquí a patas. Voy a salir a patas para que salgan peleas. Creo que es la mejor opción. Porque si me puedo subir de nivel, ¿no? Pues mejor. Torrento por acá. Ahí están las peleas. A ver, voy a hacer lo de siempre. Creo que Electro era lo que hacía daño esta, pero los perros no me acuerdo. Ahora voy a hacer la Electro, venga. ¿Por qué no? No. Dale, caña. ¡Ah! La mueves tú antes, chaval. ¿Se muere o no se muere? A 800 puntos de experiencia estamos subiendo de nivel. 2 peleas, básicamente. Me dan 500 de experiencia cada pelea. ¡Ay! ¡Ay! Me lo hemos capado todos los electros, ¿eh? Al punto débil. ¿Sube de nivel? ¡Uy! Por 25 puntitos de experiencia no sube. La siguiente pelea creo que suben todos de nivel en la siguiente pelea. Creo, ¿eh? Era por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Suben todos? Creo que sí. Prota nivel 30, 54 ya. Seatis 54, Agnes 54 y... Uy, una pelea más. Una pelea más para nosotros, vale. Vamos al lío. Supongo que la pelea que me va a salir antes de salir por la puerta, ¿verdad? Como siempre. ¿No? Vamos a buscar una pelea, venga. ¿Suben los dos? Sí, ¿no? 54 Edea y 54 Ringabelt. Genial. Pues ya está. Nivel 54 ya, con la tontería. Joder, casi nada, tío. Vámonos de aquí.
Es de noche. No me gusta. O sea, van a salir fantasmas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar las peleas. No, dificultad no, peleas. Para llegar a la ciudad, curarnos y vamos a seguir la historia, ¿no? Es que nos enfrentamos a los enemigos de aquí, los mato de una hostia ya, así que tampoco me corro en prisa. Pues un momentito rápido, veloz a lo que sería la ciudad para curarnos. Y volvemos aquí al fuerte a hablar con el general para que nos siga la misión. Y me sigue faltando el ninja, no sé dónde está, no está la exclamación azul por ningún lado. O me sale ahora cuando sigamos la historia, o no sé dónde está la ninja, voy a tener que evitarlo en la guía. Curamos. Guardamos partida. Mira el secreto ahí, no sé, digo, lo mismo ahora que se ha parado el volcán, se ha retirado eso y podemos ir, pero no. Se ha quitado el magma, ¿no? Podríamos pasar por ahí, pero va a ser que no. Por cierto, el objeto que me dieron ayer que no sabía cuál era, el medallón no sé qué, supongo estar aquí, ¿no? Ah, pues no, no está ahí. ¿Está aquí? No. No, creo que está aquí, ¿verdad? No. Yermo, gorro, armadura. Esto es lo que me dieron ayer. Medallón rechazo. Esto es lo que le robé al Samurai ayer. Que os dije, he conseguido otra cosa, no recuerdo qué era. Pues era eso. Que lo miré en el vídeo ayer. Vale, vamos rápidamente a seguir la historia principal. A ver si me sale la exclamación azul del ninja, porque es que si no... Se supone que está aquí en esta zona también, pero yo no lo he visto. Y el mapa no me lo marca tampoco. You did what? You went to the Temple of Fire? There was a way in through the Mithril Mine? Sí, tío. Yes, we have awakened the fire crystal. That should quell Mount Karka's fury. That is excellent news. Thank you, Wind Vestal. We owe you and your companions our thanks. One thing. After we awaken the fire crystal, all the veins of ore in the mine disappeared. I see. Es verdad que se ve que Oh, se no quitaron need to look todas. so dejected. This is actually good news for us. Ah, pues mira que bien. After all, the Mithril warheads the Sword Bearers fired upon us were a source of great concern. This should change the course of the war. If we are lucky, it may end soon. Once the eruption of Mount Karka subsides, we will also work to restore the Temple of Fire as quickly as we can. Mira que bien. I would appreciate that. The fire vessel should be given a proper funeral without delay. After all, we were only able to awaken the fire crystal through the help of Ego here and the fire vestal. Is that so? Fine work, Ego. You have my thanks El, too. el minuto de fama del niño, ¿no? Y eso es lo que dice. What Wow. will become of the canary Que lo birds cuente. who were working in the mine? They were all without homes to go back to, so we will harbor them here in Heartschild. The townspeople will see that they are cared for. I'm glad to hear that. You'll be seeing your friends again soon, Abel. Yeah. Well, you are all tired, I dare say. Please get some rest while you sojourn in Heartschild. Vale, ¿y ahora qué? ¿No hay exclamación azul? ¿Otra vez?
What can I help you with? I see. No creo que te voy a preguntarle nada, ¿no? Si no saldría la exclamación azul, ¿no? A ver si sale ahora. No. Pero hay que ir a la ciudad. Así que vamos a la ciudad. Lo mismo ahora cuando terminemos la misión esta en la ciudad sí que sale, no sé. De momento hay que seguir la historia, así que... Voy a poner esto otra vez normal por si acaso hay alguna pelea aquí dentro. What's the matter, Eagle? I don't want to live in this town. ¿Por qué no? What? Why not? I want to go with you. Quiere venir con nosotros. Huh? That's simply not... So you wish to fight by our side, hmm? Oh, I can't do that. I don't know how to fight. But I still want to go with you. Quiere venir a dar por culo, ¿no? Por lo que veo. Please, take me with you. I'll do anything you ask. That just won't work. Even if you say no, I'm still going. Then we have a problem. Let's go to Commander Goodman's residence. Habrá que irse mientras esté dormido o algo. Digo yo, no sé. A ver. We've decided to take Eagle in. My husband has agreed that it would be best. You hear that, Eagle? That's great news. You couldn't wish for a better family than the Goodmans. I hope that when you grow up, we'll see an age free from the ravages of war. I would hate to see you end up a soldier. I believe your husband has what it takes to make that happen. Thank you for your kind words. Y ya está, si lo acepta el niño tan tranquilo, con el poco Well que then, da. Eagle, you take care of yourself. We'll be back to check on you. I will. Goodbye, everyone. Y ahora no se queja, ¿por qué? Joder, qué cambio tan repentino de actitud, ¿no? De yo voy con vosotros aunque me lo prohibáis, ya. Y ahora dice, bueno, venga, me quedo. No entiendo. Aire recelosa. Me sorprendió mucho que Jill dijera que quería venir con nosotros. Aunque no podemos negar que se veía venir. Ya lo decía su cara cuando el comandante Goodman dijo que daría cobijo a los chicos. Supongo, ahora que lo dices... ¿Aire? ¿Ocurre algo? ¿Por qué nos miras tan fijamente? ¿Esperas algo? El chico, Egil. ¿Egil? ¿Qué pasa con él? No me creo que se quedará tan tranquilo. No me fío de él y no me engañará. ¡Ya has escarmentado, Aire! Parece que con Eleonor se porta muy bien, teniendo en cuenta cómo es. Teniendo en cuenta cómo es. Exacto, aquí hay algo sospechoso y no me dejaré engañar. Parece que estás deseando que cometa un error. Egil y Airi ahora mismo son archienemigos. No me engañará estas veces, niñato. Está súper cabreado con el niño. Yo pensaba que por aquí íbamos a bajar, pero parece que no. ¿Habrá algo aquí atrás, por cierto? Las cavernas. ¿Y ahora qué? Supongo que el niño dirá algo ahora o qué. No sé, a ver. Oh. Hay que ir al barco que está en el mar, tío. Pero... ¿y el trabajo de ninja, tío? Es que no me ha salido ninguna exclamación azul. A lo mejor tenía que hacer algo, no sé, o preguntar algo, para que saliera, no lo sé. A lo mejor hay algún sitio aquí que ir a visitar y no he ido. Una cueva o algo, no lo sé. Puede ser, No lo sé. Bueno, vamos a ir al barco para seguir la historia, a ver si sale, no sé. Si no, pues miraré la guía a ver dónde está, porque no...
Está en esta zona, en teoría, o está la ninja está aquí, así que tiene que salir por aquí, por cojones. A lo mejor me deja algún sitio sin mirar, por ahí arriba, puede ser, no sé. Me gustan los fantasmas, son un coñazo. Y no lo matas, claro que sí. Ah, putos fantasmas, como los odio, de verdad. Que son un coñazo de matarte. A ver, ¿no me decís nada vosotros o qué? Parece que no. Bueno, si no decís nada, pues me voy. Vamos al barco que está aquí en medio. Es el objetivo. A ver. Sigue sin haber exclamación azul de momento. Vamos a ver qué se cuentan por aquí. Supongo que habrá que ir por el cristal de tierra ahora, ¿no? ¿Con quién crees que hable? ¿Con este tío? No sé si con este tío o con la chavala esta. ¡Qué pena, no puede ser! No, estaba gritando, lo siento, pero de verdad es una pena. Se trata de la posada de la ciudad de Caldisla. La han cerrado. El viejo posadero que la dirigía ya no tiene fuerzas para seguir. El pobre hombre no puede seguir atendiendo a la posada. Vale, tengo que ir allí, ¿no? ¡No! Yo vine de fuera. Esto ya es lo mismo. ¿Será este entonces con el que tengo que hablar o qué? Menuda es la taberna, es más dura. Menuda es la tabernera, es más dura que... Bueno, esto ya lo leímos también. Vale, o sea que... En teoría lo que tengo que hacer es ir a... ¿Qué? ¿Alguien más? ¿No? Tengo que ir a Caldisla, ¿no? Porque este tío... Parece que sí. Bueno, es la misión. Es que no sé. No me sale ninguna otra misión. Me marca aquí, pero el tío este lo único que me dice es eso. A no ser que sea por aquí arriba, a lo mejor. No. O sea, tengo que ir a Caldisla. Vamos para allá. A la taberna. A la taberna no, a la posada del... Donde empezamos el juego, chicos, básicamente, pues ahí. No pisar la niebla, que ahí está el barco fantasma. Es ahí. ¿Dónde está la playa más cercana para aparcar el barco? Aquí creo, ¿no? Sí. Vamos a guardar por si acaso. A ver qué se cuenta este pobre hombre que perdió al hijo, ya sabéis, y supongo que, claro, eso lo ha reventado el pobre, ¿no? A ver. Bueno, hombre, ¿qué le ha pasado? Uy, ¿está? Welcome. Huh? Who are you? I'm a distant relative of the innkeep. He's too sick to get up and about, so I'm filling in for him. Vaya por Dios. Bedridden? Is it serious? Not at all. The doctor says he doesn't need to stay in bed, but... Well, you should see for yourself. Well, we'd better go see him then. Está el pobre batido, ¿no? Porque ha perdido el hijo, no tiene ganas de vivir, ¿no? Are you feeling okay? Esto ya lo vimos el otro día, ¿no? O algo parecido. Pasa que se ha puesto peor, ¿no? Ah, piensa que el hijo muerto. Que era I Owen. guess he's become despondent since Owen died. ¿Tú qué His crees? son ¿En was serio? ¿Te has dado everything cuenta to tú him. solo de ello? It must be hard to deal with it alone. What about that girl? She's related to him, right? She has to go back to her home soon, I hear. How do you know that? Oh, it just came up. Let's check my journal before things take a turn for the worse. Se ha puesto a ligar con la tía, por eso lo sabe. Qué cabrón. El fucker no falla, ¿eh? We'll bring the orphan to the inn we set out from. That sounds relevant, no? A la huérfana a la posada del origen. Ah, tengo que traer aquí al niño, no me digas. Oh, this is the inn we set out from. And the orphan, I guess that means Ego? That's nonsense.
Mrs. Goodman has given him a good home. Come to think of it, Eagle's parents were guards, just like Owen. He said he was raised by his kind grandfather after they died. But It doesn't have to be permanent, just until the old man gets better. Do you think we could have Eggle stay here a while? I guess that's up to Eggle. Right. Será el nieto de este hombre a lo mejor, capaz, ¿eh? No te extrañe, ¿eh? Que sea el nieto. O a lo mejor es, yo qué sé, es el nieto del hermano del viejo o algo así, yo qué sé. O sea, algún pariente, ¿no? No sé. Sea como fuera, nos vamos a enterar en breve en cuantito llegue a la ciudad otra vez donde está este niño. Pero me saldrá alguna pelea antes, ¿veis? Seguro. Antes de decir la palabra seguro... Hostia, esta gente son nuevos. O sea, es la primera vez que me salen aquí. Claro, porque es de noche. Que de noche salen otro tipo de enemigos, tío. Hueso del espíritu mandado. A ver. Corre. Vamos a aparcar aquí. Aunque creo que hay una playa más cerca, pero bueno. Oye, ¿por qué no puedo salir? Ah, coño, no me salía la opción. Hay una playa por aquí en medio y me suena bastante. A lo mejor no, no sé. Gusano, 7 por lo menos gusano estos. Luego gusano, un placer. Una ultra poción. Bueno, no está mal. Al menos me da algo útil el gusanete. Ah, la golpean primero. ¿Cómo no? Me tienen que dejar a uno de vida, ¿eh? Siempre. No fallan esta gente, tío. Tienen que atacar primero para darte y dejarte uno de vida porque sí, tío. Pues a los cojones al juego. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, macho. Pesados, tú. ¿Veis cómo aquí había una playa? Os lo he dicho, digo, creo que había una playa más cerca. Podría haber aparcado aquí el barco en vez de tener que dar toda vueltazo, pero bueno. Pensaba que iba a salir la exclamación azul ahora. Digo, mira, ahora que estamos aquí de vuelta a lo mejor, pero no. A ver en qué acaba esto, O sea, el niño este, yo creo que será familiar del viejo o algo. Van a dar por culo con el niño, Madre mía. ¿No les bastaba con hacerme cargar con él todo el tema del templo del fuego y tal? No. Hey, you guys! You came to see me! Sí, claro. Hello, Eggle. You look happy. Han dado ropa nueva. He's been bouncing off the walls ever since this morning, when he heard you were coming. He isn't always this way? No. Since you left, he's been moody most of the time. Is that true, Eggle? Mrs. Goodman is very good to me. And this place is amazing. But I still want to travel with you. Hey, Eggle. Can I tell you? It's about a captain of the guard who lived in a far-off land. He died in battle, fighting. Vaya. Just like my mother and father. And this man's father, he lies sick in bed at the shock of his loss. The captain's father has been of great help to all of us. We owe him a great deal. I was thinking, if you would spend some time with the captain's father, I believe it might help him get better. Te voy a dar una misión, ¿no? What do you think, Eggle? What? So you didn't come to ask me to go with you? That's a shame. Bueno, pero es una misión, tío. Alégrate. Okay, I'll do it. I can't say no to you. Thank you so much, Eggle. If this is Eggle's decision, I won't stop him. But you come back anytime you want, okay? I will. Thanks for everything, Mrs. Goodman. Pues nada, hay que llevar al niño. Conversación. Los pensamientos de Tiz. ¿Te preocupa algo, Tiz? Pareces pensativo. Sí, un poco. ¿Estás pensando en Agil?
Se acaba de instalar en casa de los Goodman y ya tiene que marcharse a otro lugar. Sí, también está eso. ¿También eso? ¿Te refieres a Leonor, no? Sí, fue idea de los dos acogerlo y ahora... Después de este tiempo seguro que le duele separarse de él. Me siento fatal. Yo igual. Esbozo una sonrisa al despedirse, pero por dentro... Me temo que era inevitable. Podemos animarlo a que le escriba cuando se instale en Caldisla. Tampoco me importaría acercar al chico a la casa de los Goodman de vez en cuando. ¡Oh, buena idea! Y no nos estamos olvidando de alguien. Hemos traído al chico con toda la buena intención, pero sin haberlo planificado. ¿Qué pasará si el posadero dice que no? Todo depende de él. Creo que también un plan B... Creo que tengo un plan B. Hagámosle una visita al rey antes de que los dos se conozcan. Al rey. Vaya, no me digas que como se ha quedado la ciudad sin el soldado, ¿no? El caballero que murió, pues te van a dar el trabajo al niño, ¿no? Y le van a... ¿no? Va a ser él el que defienda la ciudad y tal. O sea, obviamente cuando entrene y crezca y eso, ¿no? Pero... Tiene pinta. ¿Y qué va a ser eso? Pues mira, voy a hacer una cosa, chicos. No tengo ganas de comerme una pelea de por medio porque... Es una gilipollez. Porque estoy dando un montón de vueltas para seguir la historia. Y me niego a comerme una pelea de por medio por aquí o por el agua. Así que vamos a ir un momentito así rápidamente. A ver si me dan la siguiente misión ya en condiciones. Y vemos dónde tenemos que ir. Para ir a la siguiente dungeon y eso. Que de momento estamos aquí un poco haciendo de recadero, ¿sabes? Que no está mal, pero yo no sé. No, Agnes ahora no mete presión. Tenemos que ir al cristal de tierra con el por culo que dio con tenemos que venir al cristal de fuego. Ahora ya no quiere ir al cristal de tierra. Ni la ha nombrado, ni la ha nombrado Agnes. A ver, por culo que dio por venir aquí. La madre que la parió. Venga, vamos. A ver cuándo me dan el barco volador también, por cierto. Supongo que hasta que no bueno, llegamos al cristal de tierra no me lo van a dar, ¿verdad? Que se supone que está arriba del todo a la izquierda, que es donde... Que en la zona esa que cuando íbamos con el barco volador no podíamos entrar, ¿os acordáis? Pues ahí está la ciudad donde vive esta mujer, la Edea, etc. Y está por ahí, creo. Hay que ir a hablar con el rey. De noche, con 2 cojones, ¿qué pasa? Voy a despertarlo. Majestad, vengo a despertarlo. A ver. That about sums it up. What do you think, Your Majesty? A fine idea, I must say. I have been concerned about the innkeep, my... Eggle, it is admirable of you to agree to follow in the innkeep's footsteps. The kingdom of Caldisla welcomes you. You see, I want to be a powerful soldier one day. Like my mother and father before me. Like Tiz. I want to be a mighty warrior. With a kind heart. Who can protect the ones he loves. Vaya. Lo que he dicho, va a ser el sucesor, ¿no? De Owen. Well said, well said. Fine. Very well then. You shall be given access to our training hall, Eggle. And I would be honored if you would accept this gift. Oh, un escudito. What is it? A badge we give our young soldiers. My captain of the guard, Owen, also wore one once. Vaya. This marks you as an apprentice soldier for the kingdom, Eggle. I hope to see you train hard and become a first-rate soldier. Wow! Thank you! Thank you, Your Highness. By the way, Tiz, how is the reconstruction of Narende village proceeding? Estupendamente, ya he terminado con él. With all your travels to save the world from peril, you must find little time to return, no? Perhaps you could put Eggle here in charge of the reconstruction? Reconstruction? You would be acting on Tiz's behalf. I'll do it! Are you sure you can handle all of this at once? Helping out at the inn, training to be a soldier, and supervising the reconstruction? Madre mía, el niño, ¿no? No sweat for me! Toda la presión para el niño, ¿sabes? Ahí me cagar. When the time comes, you shall choose your own path. Until then, be fearless. I will! Thank you!
Ah, mira, ya se ha puesto bien el viejo. It's you. It's been a while. Ah, you have a young boy with you. And what's this? He wears the badge of a young soldier. That takes me back. My son treasured his above all else. You remind me of him a bit. Vaya, You know? no sé por qué me lo imaginaba. I want to be like your son Owen one day. My mother and father were guards as well. You don't say. I'm sure you'll get there one. Hombre, los malos, a ver. So you have returned, Baltinus. Yes, not long ago. I was told you have an urgent report. Can it not wait until the Council of Six convenes? No, it cannot. It appears the fire crystal has been awakened. Oh, vaya. The remaining Black Blades continue to fight alongside the sword. However, no word has come from Commander Kami Izumi. It seems that morale is... Our only option left is an all-out defense of the Earth Crystal. We must cut our losses in that Se van a realm. apostar en el cristal de tierra para que no podamos llegar, ¿no? You propose that we abandon the Black Blades? The forces of the Duchy's 1st Division? We have underestimated the Wind Vestal. We shall not make that mistake again. You or I. If the Earth Crystal were to be awakened, there would no longer be hope for this world, and our ideals would fade to nothingness. But the Wind Vessel has no way of traversing the highlands that surround the Duchy. Claro. Only the heavy airships helmed by our cadre have the propulsion necessary to make the journey. Ah, vale, no me digas que la ninja, que os digo, va a estar en uno de esos barcos que vamos a robarle, ¿no? Seguramente. Ya voy a tener barco volador, entonces. Do not be so sure. The Wind Vestal has thus far outmatched us at every turn. Summon Victor and Victoria immediately. It seems the Council of Six may have to deal with the Vestal personally. Vaya, me van a mandar a estos dos. Allow me to interrupt. Uy, ¿alguien nuevo? You... I'm glad Es the nuevo, innkeeper no sabemos going quién to es. take in Egil. Egil said he looks so much like his late grandfather, it's scary. Enough about that. We must go to awaken the Earth Crystal. But we have no way of entering the Duchy of Eternia. Perhaps it's time to get out that creepy journal of yours, Ring-a-Bell. I'd hardly call it creepy. Anyway, I'll see what I can find. There are a few notes that might apply. A ver dónde nos mandan. Earth Crystal, Grand Ship, Engine Room. Those are the words that seem Grandeza, to be sala de coming up. máquinas. Grand ship? Perhaps we'll find a lead there. Ah, no me digas que... vale, ya pilla el concepto. Vale. El Grandeza es el barco ese grande que está parado en medio del agua. Ese que hemos ido antes. No me digas que ese barco es el que va a hacer, como dice que sala de máquinas, va a ser el barco volador. O sea, vamos a arreglarlo. Y ese mismo barco va a ser nuestro barco volador. Tiene pinta. Creo, ¿eh? Tiene pinta. You listen to the innkeep here, okay, Egil? I will. Piece of cake, I tell you. You be careful, all right? Hold on a second there. ¿Nos va a dar algo, eh? Thank you for coming all this way to see me. I'd like you to take this as a token of my appreciation. A ver qué nos da. What is it? A memento of my son. He'd be happy knowing it was in your hands. You should give this to Egil. It should be for the one following in Owen's footsteps. Egil is still not ready. Owen would want it used by the one who needs it most now. I see. Thank you. Una espada, a lo mejor, We'll ¿no? make good use of it. Espada, un escudo, no sé. Ah, hiperbrazales. Tiene pinta de que me aumenta mucho el daño o algo de eso. A ver, hiperbrazales. Aumenta mucho el ataque, ¿qué os he dicho? Coño, y tanto, de 162 a 180, son 20 puntos más de ataque, ¿eh? No está mal, lo que pasa es que este necesita los guantes de ladrón. Podría ponerse a este hombre, es que tiene lo del rayo. Sí, sería poner a él, para que haga más daño. 198. Ya hace más daño a este hombre que el prota.
Genial, pues mira que bien. Que Ringadel hace más pupita. Vamos a dormir, por cierto, ya que estamos aquí. Además nos sale gratis aquí. Hay que aprovechar, ¿no? Ya que es gratis, ¿no? Hay que saber cuándo vamos a tener un sitio gratis para dormir. A ver. ¿Te cuentas algo? Aquí estoy perfectamente, no te preocupes por mí. Pues venga, hasta luego. Vale, volvemos al barco. Que está dentro de... en el agua. La verdad. Yo creo que el barco eso lo vamos a transformar en nuestro barco volador. O vamos a coger la maquinaria de ese barco y la vamos a poner en este. ¡Hoy! Ya está la exclamación azul ahí, mira. Allí está la ninja. Vamos para allá. Vamos a la exclamación azul, chicos. Primero que nada, me interesa enormemente conseguir el trabajo de ninja. Antes que nada. Así que vamos para allá. En mi cabeza, vamos. ¡Hombre! A ver, ¿puedo ir en el sitio ese que atajaba? Para no dar tanta vuelta. Aquí no es, ¿no? Aquí. Vale. Vamos a poner esto por si hay una pelea. No va a ser que esté ahí la ninja. Que si no lo pongo al pelear con lo de los enemigos quitados, no gano tanta experiencia. Vamos a guardar también aquí por si acaso. Y vamos a ver la exclamación azul de aquí. Vale, por esto tenemos que ir a hablar con la mujer del general. A ver. ¿La vemos aquí? Ah, no, mira, que está aquí el general. I've been expecting you. Thank you so much for what you have done. Oh, Commander Goodman. General, no, It's good comandante. to see you at home for a change. I came as soon as I could when I heard the Wind Vestal was holding a banquet in my honor. A banquet? My wife is also most pleased. You can see she's all in a bustle getting things ready. I did wonder at seeing the names of officers Steiner and Neuer on the invitation. How did you know the names of our shield-bearer officers, Vestal? I don't remember introducing you. Oh, esto es un... Bueno, como podéis ver, la ninja ha usado esta treta para reunirnos, ¿no? Es una trampa. Hold on. You've lost me, I'm afraid. ¿Veis? Es una trampa porque yo no sé nada, yo no he hecho nada, entonces... Well, I received your letter saying that you'd like to hold a banquet at my residence. I have no recollection of sending such a letter. Is that so? Strange. I'm quite certain it was signed in your name. Never mind that, everyone. The banquet shall be ready soon. Well, I'd hate to put this food to waste. And Eleanor seems so happy. A lo mejor la ninja está disfrazada de Leonor, ¿eh? Que puede ser, que os recuerdo que la ninja se disfraza. Indeed. We would be delighted to join you. Excellent. Please, this way. Es una trampa. I say, the Wind Vestal is much younger than I had imagined. Pues sí, acaba de llegar la... She may be young, but I hear she's quite capable. They say she's already saved our hides several times. Allow me to introduce everyone. These are my chiefs of operations. My closest advisors, you might say. ¿La de en medio no era la ninja cuando se cambió de apariencia? ¿O estoy yo flipando? My name is Saranish Steiner. It is a great honor to walk in the light of your countenance, Lady Vestal. I am Savish Neuer. I'm very glad to make your acquaintance, Lady Vestal. Pleased to meet you both. Well, now that formalities are out of the way, let's head to the table. Daniel, ¿Qué pasa? What is it? I just opened a letter that arrived this morning. A letter? There's no sender on the back. Let me... Daniel Goodman, Shield-Bearer Commander, shall die this Ah, pues night. entonces sí, es una trampa venir ahora la ninja. What on earth? Se supone que es la Is this some asesina kind of de sick esta joke? gente. Who would send such a thing? It came this morning. I think Nastasia, our servant, collected it. I don't like this one bit. Well, we veterans should be able to look after ourselves. We should enjoy the feast, Commander Goodman. You are right. Are you okay, Eleanor? Ojo que a lo mejor la comida la ha envenenado y los mata a todos, ¿eh? No me Yes. extrañaría.
I'll bring the food now. Pues están haciendo mucho hincapié en la comida y no me extrañaría de nada que la hayan envenenado. Please accept my apologies for this disruption, everyone. Not at all. That letter chilled my blood. A death threat, it seems. Ring a bell. Don't say such things. Ah, pues no. Ha atacado a esta mujer. That was Eleanor's. ¿Qué te pasa? What is wrong? Something terrible has happened. It's Nastasia. Ah, la tía, ¿no? She's dead. La empleada de ellos, ¿no? La mayordomo, digamos. Muere todo el mundo. Hasta un personaje que nunca hemos visto en pantalla acaba de morir, ¿sabes? Porque sí. A este juego matan a Tokiski. Es increíble. Mira, es la primera vez que la vemos y la vemos muerta, ¿sabes? Ah, qué grande. La madre que los parió. Nastasia is dead. She was not breathing and had no... We believe a blow to the back of her head with a blunt object is what killed her, but we haven't found a weapon. We've placed her body in bed for now. I'm more concerned at the fact that the front door will not open. It seems to be sealed shut from the outside. We cannot get out. Can't we just break a window? I'm afraid not. This residence was formerly a stronghold. There aren't any windows on the first floor. Vaya. So that means we're trapped? Pues nada, tío, que haga la magia de fuego, un zambombazo, yo que sé, y rompa la puerta. What on earth is going on? O usar un hacha o una espada, rompéis la puerta y salís. I was preparing the food with Nastasia just before, right up until I opened that threatening letter. I noticed nothing amiss. Then it must have been you who killed her. Who else here would have had the chance? Bueno, la mala es esta, que está hablando. Yo creo que sí, esta es la ninja, pero disfrazada. Y está intentando que nos matemos los unos a los otros, creo yo. Nonsense. Why would my wife ever do such a thing? I have no idea. Perhaps she was the one who wrote that letter as well. No, I would never harm a fly. But you were the only one who could have been with the servant at the time she was killed. Wait! The culprit will not be found through conjecture. That said, the murderer must be among us. Esto es un homenaje al juego de Cluedo, ¿sabéis? Que matan a uno en la casa y se echan las culpas unos a los otros hasta que encuentras al culpable, no al asesino. Pues esto es un homenaje a eso. The front door has not been opened since we arrived. No, none have entered, and none have left. Es la tía de en medio, hombre, la ninja. Disfrazada. I would never accuse Esta the es. Vestal. But how can we trust you other three? We know nothing about you. That's just... I'm sure I appear suspicious. After all, I have no memory and know not my own past. There's no one who can attest to my background either. Oh, for pity's sake! Why do you travel with companions of such dubious origin, Vestal? They show up, and all of a sudden the servant dies. Isn't the timing a little convenient? Enough. The Vestal and her companions have hardly had time to do such a thing since they arrived, and you well know how much they have aided the shield bearers already. I won't stand to hear the Vestal and her allies insulted. Ay, con dos cojones. However, in that case, the finger of blame can point only to your good wife. Wait! Allow me to take charge of this matter for now. I would ask that you all remain calm. ¿Por qué no miran el libro que tiene Ringadel, ese que dice que predice el futuro? A ver si pone quién ha sido. No sé. A ver. Ese eres tú. Sé que eres tú, desgraciado. Te voy a partir la cara. Muy fuertemente. I trust you will ensure that we get out of this mess in one piece, Lady Vestal. I'll do my best. Who do you think the culprit is, Officer Neuer? The evidence all points to the wife, no? She presents herself well, and then goes and does these terrible things. Perhaps she resents Commander Goodman for not returning to his residence more often. Sending death threats before following through takes a cold, calculating criminal. The thought makes my blood curdle. If this is true, I feel so sorry for poor for the commander. He has worked hard for his country. But if you want my honest opinion, I think another may be responsible. Another person? Who? A ver. This is for your ears only. I have heard disturbing rumors about Officer Steiner. Mira cómo va echando mierda de unos a otros para que nos matemos los unos a los otros, es increíble. Disturbing rumors? He has worked his way up the ranks, serving with merit in many battles since the war began.
promotion after promotion, and now he is Joint Chief of Operations. I believe he wants to take command of the ship. If the war continues, Commander Goodman may very well die in battle, and Steiner may be next in line. However, then you came along and put his achievements to shame. The war seems nearly at an end. He must have panicked. His mind is always plotting strategy, both on and off the battlefield. He must have used your name to set up this banquet. Then why did he kill the servant first? That is what makes him so shrewd. He is ensuring no suspicion falls Es upon esta, vamos. First the servant, then he picks us off one by one as we turn on one another. Horrifying. Lo que quiere hacer ella. Qué cabrona, ¿eh? Nos acaba de contar su plan. Está intentando que nos matemos entre nosotros, tío. A ver, vamos a hablar con Steiner. Do you have any idea who the culprit is, Vestal? No, not yet. The wife does appear to be the most likely suspect. However, Exacto. I believe she has been Es que es una encerrona. Framed? What do you mean? I'd have my eye on Officer Neuer if I were you. Something strikes me as Ay, estoy de acuerdo contigo. She is obsessed with furthering her career. I doubt she'd hesitate to knock down anyone she saw as competent. Forgive me for saying this, but she'll stop at nothing to get her way. You should see the way she looks at Commander Goodman, batting those eyelashes at him. And she blatantly acts as if she's his wife in front of others. Even though he has a splendid wife back at home, she uses any excuse she can find to keep him away from her. She's always holding strategy meetings and wanting to discuss enemy raids. As you can see, Commander Goodman is a sincere, earnest fellow, and the Civil War is drawing to a close. At this rate, she'll end up a mere officer, and Commander Goodman will go back to spending time with his wife. Claro. Perhaps she saw this banquet as her chance to make a move. That is what I think, anyway. Oh, and not a word to anyone about this. If she knew I had said these things, my life would be in danger. In any case, you should consider this, Lady Vestal. Madre mía, que se echan mierda los unos a los otros, ¿eh? Yo sigo diciendo que la mala es esta, ¿eh? No sé. I am sorry you were dragged into this, Wind Vestal. I hope you and your companions can forgive me. No need to apologize. I think it is your wife who needs your support right now. Perhaps you could speak with her later? Yes, you are right. Do you have any idea as to who the... Not so far. Do you have any enemies, Commander Goodman? Well, there are plenty of sword bearers out for my blood. But I'd like to think no ally holds a grudge against me. Officers Steiner and Neuer have been steadfast in their support throughout the war. What do you know of Nastasia, the murdered servant? Today was the first time I'd met her, actually. I've not been able to spend any time at home. Que la ha conocido. A lo mejor, ojo, espérate, que a lo mejor. Que esto puede ser también. A lo mejor la muerta es la ninja, solo que se está haciendo pasar por muerta. Que puede ser, ¿eh? I see. Thank you for answering my questions. No me extrañaría nada, ¿eh? Eso ha pasado en algunas pelis y series. Que el que supuestamente asesina, el que está muerto, realmente está vivo y se ha hecho pasar por muerto para cumplir su objetivo. I feel it best that I speak with everyone, just in case. Often, the least likely suspect turns out to be the... Even when death threats are made? Especially when there are death threats. This whole affair has made no sense from the start. An invitation to a banquet sent in the name of Agnes, savior of the shield bearers. Of course, whoever is behind this invited their intended victims under the pretense of a banquet. If it was Commander Goodman, he could have conspired with his wife beforehand. They could have concocted these mysterious invitations and the death threat themselves. If that's the case, then why kill the servant? Claro. Killing the servant may have been a diversion before they killed their true target. Either Officer Steiner or Officer Neuer, the two who received invitations. Or both of them. Wait, it's too early to jump to conclusions. I can't imagine why the commander would want to kill those two. Yo tampoco. Then maybe... Entonces quizá qué, pero dilo, desgraciado, no te quedes callado. Yo sigo diciendo que o es la tía de abajo o es a lo mejor es la propia muerta, porque dice mirar aquí, ¿veis? Poking around isn't going to bring her back, ring a bell. Yes, I know. I'm well aware, but... Show some respect for the dead, ring a bell.
Yo creo que Ringadel se ha dado cuenta de que la fallecida no es tan fallecida, sino que es la ninja. O es lo que le está pensando, ¿no? Rollo aquí, algo raro. A ver qué se cuenta la esposa, es la única que me falta por hablar. How are you holding up, Eleanor? I can't believe this is happening. With my husband home at last, and you here for a banquet. Mira cómo tiembla. Please believe me. I have not killed a soul. How long had the servant girl been working at your residence? Not long, in truth. I employed her when we took Egel in. Oh, entonces la sirvienta nueva es la ninja, lo que yo diga, se está haciendo But it pasar has por been a muerta. blessing having her around. It was good to have someone to talk to after Egel left the house. Did she mention anyone that may wish to cause her harm? No, she was a good girl. I cannot fathom why she was killed. Don't take it too hard. I'll try not to. Oh, let me pour some tea. A ver, Your attention, please. conclusión. Until we identify the culprit, I believe it best that we all stay together. Eventually, the others will realize something is amiss. Once they do, they'll break us out of here. We just have to wait. In the same room as a murderer? That simply will not do! I agree! Officer Neuer and I were not mentioned in the death threat, but we certainly do not feel safe. As long as we all stay in one place, the offender will not be able to take action. Eso es verdad. We all agree with the commander. Right, Agnes? Indeed. I must ask you to be patient, Officer Steiner and Neuer. Yes, of course. It seems we have no... Are you all right, Officer Steiner? Se murió también. La han envenenado con todo. La han envenenado. Officer Steiner! He's dead. But how? What happened? He was in agony. It must have been poison. He had just drank some tea, correct? Oh, vaya. Poisoned? When? Quieren echar la culpa por cojones a la esposa de este hombre. The commander's wife poured tea for us all just now. The poison must have been in that! Que no, Cansina. What? Officer Steiner was the only one to drink it. The rest of us had yet to take even a sip. That is all the evidence we need. It was you, you she-devil. You've shown your true colors. Sigo diciendo que es esta tía por cómo se comporta, pero bueno. Calm down, Officer Neuer. Calm down? Commander, this woman just tried to kill you. Officer Steiner is dead. But it could have just as easily been you, the Wind Vestal, her companions, or me. Oh, perish the thought. Good heavens, no! Me? Use poison? Don't try and tell us it wasn't you. Tie this woman up immediately. Unfortunately, under these circumstances, I cannot see how anyone else could be responsible. But, Daniel... I am sorry, Eleanor. I shall have to confine you in the cellar until you can be cleared of any wrongdoing. Vaya. Is this acceptable, Vestal? Yes. Pero si no ha sido ella, hombre. How has it come to this? There must be some kind of Mistake? Are you still on that woman's side? She has killed twice Sigo already. diciendo que es esta tía, está más claro que el agua, vamos, por cómo se comporta, es que está intentando que nos matemos los unos a los otros, vamos. But what is her motive? Why would she kill the servant and Officer Stein? And by means that could only point the finger at her? We can find out what her reasons were later. At least she's now under lock and key. Now we just need to find a way out of here, and all shall be resolved. She must have been the one who jammed the front door as well. We should have questioned her. We should go and have another look at the entranceway. I'm not going anywhere. No way. I'm staying put until help comes. Very well. I'll stay here with her. Claro, ahora se queda con ella, se ha quedado los dos solos, ahora podrá matar a este tranquilamente. Mientras que no estamos aquí nosotros. Cadáver de este aquí, el pobre. La puerta de entrada, a ver. Van a matar al tío, ¿no? What's this? Everything has gone dark. Oh, vaya. Who extinguished the lights? Watch out! I have a bad feeling about this! Commander Goodman, get the lights on now! I will. Just a moment. ¿O han matado a la tía? The lights Ah, are pues back. murió también. Pues entonces es el cadáver de la sirvienta, seguro. Look, Officer Neuer.
O se ha matado a sí misma para... ¿Sabéis? O sea, se ha auto... Bueno, matado, sino que está haciendo el papel de que se ha muerto. No way. What's wrong? I heard a scream. Ah, Officer Neuer, stay with me. That woman did... Woman? Which woman? Officer Neuer! Acaba de echar las culpas otra vez a la mujer, ¿no? La mujer, que es la única mujer que no... La tía, ¿no? Tiene pinta. Is she dead? Yes. So, she was attacked. Could the woman Officer Neuer mentioned be your wife? En teoría está encerrada, así que ¿cómo ha salido? Impossible. She's confined to the cellar. She had no way of killing Officer Neuer. Could there be a secret exit out of the cellar? You've not spent much time at home, Commander Goodman, so perhaps you were simply not aware of it. Your wife, Eleanor, could have constructed a hidden passage. Never. She may have started a murder spree. Now she's been found out as the killer. That's pure conjecture. There's no proof yet that Eleanor had anything to do with this. Pues entonces, o es el cadáver primero de la tía esta que contrataron, que tiene toda pinta, la verdad, o esta tía se auto, entre comillas, se ha hecho la muerta, la tía esta, y ahora está libre de culpa, no la pueden buscar, como supuestamente creen que está muerta, pero en verdad no, pues eso. Let's go and talk with her. That is our only path of action right Lo now. mismo ahora cuando vayamos a ver a Leonor está muerta también, no te extrañes, que se haya cargado a Leonor. I'll stay here. I cannot bear to face her right now. Here's the key. O está muerta, o no sé, o ahora cuando vengamos aquí atacarán a este señor. No dejan subir la escalera, por ver. Mira cómo sabía yo que al final teníamos que bajar por aquí, ¿eh? Se veía de lejos, ¿no? Decías, este caminito va a algún sitio. Ah, sigue ahí. Has something happened? I heard a yell from upstairs a while ago. Have you been here the whole time? Yes. Let's look for a hidden passage. A hidden passage? What are you talking about? Do you deny that you used a hidden passage to sneak upstairs and slay Officer Neuer? I know nothing of any hidden passage. I believe you are telling the truth. But that means we have a bigger problem. If you are innocent, then it must mean that Commander Goodman is the— What? Daniel? A murderer? Only because there is nobody else it could be. The four of us have stayed together the whole time, so we cannot be responsible. The only other survivors here are you and your husband. Right before que se está haciendo pasar por muerto. She indicated her killer was a woman. Bueno, la sirvienta es una mujer también, así que se confirma que entonces que es la sirvienta la que se está haciendo pasar por muerta y empezó a matar gente. That makes you the only suspect. But I can't see any way out of here. There must be. Otherwise, who could be the culprit? There are no other women here. Excepto la sirvienta muerta. What is it? Wait. How could we be so stupid? ¿Veis? We have made a fatal error. We must return to Commander Goodman at once. Ahora el comandante está muerto, capaz. Ah, no. Oh, vaya. La sirvienta está viva, ¿cómo es posible? Your mind, shield bearer. The meddling wind vessel and her companions are next for the knife. So let me make good on that threat. ¿Veis? Se veía venir que era la sirvienta. Commander Goodman, watch out! ¿La ha matado? Me digas. La ha salvado, menos mal. You saved me. I don't believe it. Isn't that the servant, Nastasia? But she was the first to die. I confirmed it myself. She had no pulse. But she was the only woman in the house, other than Eleanor and Officer Neuer. It seems we have been fooled by an elaborate ruse. Who on earth are you? Reveal yourself! Venga, transfórmate en ninja. It has taken all my training to keep up my death ruse this moment. Now you and your companions have unmasked me. Where is the real Nastasia? Who knows? Perhaps she's melting away in the lava pits of Mount Karka by now. Really, your guess is as good as mine. Qué cabrona. You fiend! Habla súper rápido, ¿eh? I was but a hair's breadth away from terminating my target, and then the wind vessel of all people has to show up. I certainly did not expect your arrival, I must admit, but that simply means I will add you and your followers to the list of victims to fall prey to my blade. Just as the fire vessel did at the Temple of Fire 3 years ago. ¿Verdad que esta fue la que mató a la bestia del fuego? You were the one who took the fire vessel's life? Uy, Dios. Then you are a member of the Black Blades? That is correct. I am Konoe Kikyo, professional killer and leader of the Black Blades covert forces.
Pues hemos vencido a tu jefe, ¿no? El espadachín. She's gone quiet. I've seen this woman near this residence before. She was just my type, so I mean, she looked suspicious, so I chased Era mi tipo. What? You mean this is the girl you were chasing after that time? Vaya. Here she comes. Madre mía, como me mate, verás tú, espero que pueda saltar las escenas, porque si no, madre mía. Ay, Dios. A ver. Lo primero, deberíamos, como siempre, robar con Tiz, ¿no? Sí. Vamos a robar. Por si tiene algo útil. Sustracción, 1, 2, 3 y 4 veces. Tú espérate por lo que pueda pasar. No sé a qué será débil esta tía. Y como no lo sé, vamos a hacer las 3 primeras magias. Y vamos a ver a qué es débil. Electro. Hielo. Y fuego. Y tú vas a hacer el especial. Ah, que he puesto las 4 veces esto. Vale, pues... no me interesa. Bueno, sí. Bueno, no. Espera. Ahora. Magia negra, piro. Hielo. Y rayo. Vale. Y ahora sí, tú vas a hacer... pues el ataque tocho este tuyo, venga. A ver. No lleva nada encima. Le he robado cosas y no sé qué le he robado porque con la velocidad no lo he visto. Pero le he robado algo. Tiro 800, hielo 700 y electro 824, vale, parece que electro es lo que le hace más daño. Vale. Vas a hacer un cura más a todos por si acaso, venga. O menos mal que lo he puesto. El cura más. Te toca otra vez a ti. Vas a hacer otra vez el cura más. Tú vas a hacer el ataque tocho otra vez. Utsunemi, ¿qué es eso? Utsusu. Joder, vaya mal tipo de error. No sé qué se ha puesto, ¿eh? Se ha puesto algún tipo de habilidad, pero no sabemos de qué va. Y como no lo sé, voy a hacer otra vez cura a todos. Y Edea va a hacer el bueno, va a hacer el especial. Y va a hacer 3 rayos, que es lo que más vida le ha quitado. Venga, va. Vaya a ver, por Dios, ha atacado después de curar. Pues toma, rayo perforante. Muere, hija del mal. Toma, casi 3000, qué bien. 1700, efectivamente el rayo hace bastante. No es el punto débil, pero le quita un montón. Le toca al protagonista, que va a hacer, como ya no tiene nada encima, pues va a hacer el ataque de agilidad divina, como siempre. Tú vas a curar otra vez, por lo que pueda pasar. Y tú vas a hacer el ataque tocho este otra vez. El lío. Venga. Ha fallado, wow, la ha esquivado. Fuga, coño. ¿Por qué atacas 2 veces antes de que yo ataque, tía? Si estoy atacando yo y me atacas 2 veces porque sí, o sea... Vale, ok. Metí un combo ahí para te salir de las pelotas, pero venga, ok. Supongo que será porque la habilidad esa consumirá turnos o algo de eso. Otra vez. Por lo visto me hace un contraataque a un ataque físico, porque el prota le ha hecho el ataque ese cuando le he atacado con él, ¿sabéis? Ha hecho el contraataque ese de Chatsumi, ese como se llame. Por lo que vamos a hacer otra cura más. Y tú vas a hacer el mismo ataque, aunque te vas a comer la hostia tú ahora, creo yo, ¿eh? A ver. ¡Coño! Tía, ¿quieres dejar de atacar al mismo personaje? Hostia, que asco me dan, tío, los personajes de este juego, macho, los malos. Qué pesados son, tío. Siempre al mismo personaje. Cojones, hay 4 personajes y siempre atacan al mismo, tío. Siempre, todos los bosses. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo sí. Porque es que siempre van a por el mismo, macho. Lo resucitan, lo matan otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y los otros 3 indemnes, tío. ¿Quieren más atacar a los otros? Que hay más personajes, hostias.
Es que me cabrea, tío. Es que lo hace queriendo, macho. Es que da rabia. Hay más gente aquí jugando, ¿sabes? En la pelea. No está solo el prota. Es que cabrea enormemente, por lo menos a mí. Ahora la matarás y se quedará el prota sin recibir la experiencia, ¿verdad? Tiene pinta. Lo estoy viendo de venir. Sigue viva, vale. Resucítalo. Ahora lo matará otra vez. Veréis que os jugáis que lo mata, veréis. Verás cómo los ataques van para el tiz, verás. Es que os estoy viendo, mira. Hombre, ha atacado a otro, menos mal. Menos mal que ha atacado a otro, Yo pensaba que no lo iba a atacar. Váyame por Dios. Te voy a decir, seguramente fallará porque se ha puesto la mierda esa y me ha dado el contraataque. Ay, Dios. Señor, dame fuerza, señor. Se ha puesto el default ella, ¿no? No va a hacer mucho. Hostia, pues sí que le ha hecho 7000 de hostia, ¿eh? ¿Por qué le ha quitado tanto ahora? Bueno, ha hecho un crítico ya, pero ¿tanto? Electros. Tiene que lo matas. Bueno, esta al menos lo ha dado. Vale, se ha puesto el contraataque, pero nadie le va a atacar físicamente. Tiene que la matas con electro ya, por Dios. Es lo único que le hace daño ahora sí, de verdad. Los ataques físicos los esquiva, pero en la magia no. Cuando se pone la habilidad esa, la Susumi, ese como se llama. Y estamos en las mismas otra vez. Cúrela a todos. Es que no puedo hacer mucho con este hombre. Puedo meterle la leche esta, pero si fallo, me quedo uno de vida, Si hago esto le quito 3000 y pico vida. Pero me quedo a 1 de vida. Me la juego, vamos a ver el vuelo del Fénix, chicos. Me la juego, me la juego con Ricardo. Y falla, porque tiene lo de esquivar el ataque. Y me ha dejado 1 de vida y no me matará, obviamente. Es que se veía de venir. Es que es una hija de fruta, tío. También es que me la he jugado yo. Es que te vas a comer el especial, ¿por qué no? Así curo. A no ser que me mate antes, que va por... ¿Qué hijo puta es? Menos mal que no me ha matado. Me ha dejado 97 de vida. ¿Has visto que voy a hacer el especial para curar? Y me ha ido a por la tía, Increíble, macho. Ha ido a por ella, tú. Hay que aprovechar que ahora no tiene puesto lo del Ustasumi ese, como se llama, Tú... Voy a meter un aero, a ver qué vida le quitas, por curiosidad. Y tú vas a hacer las magias de rayo, por supuesto. 3 y 4. Y queda este hombre que va a meter el ataque tocho. A ver ahora. Mátala, por Dios. No le puede quedar mucho ya, Te mueres ya, por favor. Que no se muere, tío. ¿Te quieres morir ya? O la madre que te parió. Bien. Quita bastante vida, ¡Muere! ¡Muere! ¡Que te mueras! ¡Gracias! Me ha costado morirse. Vale, pues hemos ganado. Fácil. 3000 de experiencia y 360 puntos de trabajo. Bueno, la experiencia ni los trabajos... No subo nada, chicos. Ni siquiera llego a la mitad de nivel de... Para subir de nivel. A mitad de experiencia, digo, de subir de nivel. Y en cuanto a los trabajos, me voy a poner con 2000... Bueno, casi 2000. Ni siquiera llego a 2000. 1962. Y me han dado un kunai, mira. De 5000 puntos para subir el trabajo. O sea, que en 3000 puntos para subir el trabajo. Y me dan el trabajo de ninja, ¿no? Ninja, sí, se llama ninja. Toma ya. A ver qué hace este trabajo. Hostia, qué guapo, mira las caretas. Golpe rápido. Arte de la evasión. Ah, eso es lo que se subía a la tía, evasión.
Lucha con rapidez y con 2 armas. Ojo. Gran potencia con 2 armas. Prefiere dagas. 2 armas, ninjutsu de acción de trabajo. Tía, con 2 dagas a lo mejor mete leches como panes, Habría que mirarlo. Puede ser un buen personaje, Puede ser un buen trabajo. Habrá que mirarlo. Tus últimas palabras antes de morir. Wow, buenas palabras, Ha sido increíble. The ninja chooses to remain silent upon her death. You think? It looks like she has something to say. Look, she's changed her disguise again. I failed to assassinate the shield bearer commander, but at least I was able to eliminate 2 of the shield bearer officers. Not a bad result. All said, unfortunately, the wind vessel I had used as bait actually appeared. There was no way I could have anticipated this turn of events. Perhaps this is what I get for taking the fire vessel's life. My punishment for not heeding the swordmaster's warnings. It was a regrettable misstep. If only the fire vessel had not ignored my warning and leapt into the lava pit. Si la Vestal no hubiera ignorado mi advertencia saltando a la lava. O sea, la Vestal saltó a la lava. ¿Qué dices? Y se muere. Se transforma, te cuenta la chapa y se muere. It's no use. She's dead. Dice que la Vestal del fuego saltó a la lava, ella sola. Though we lost 2 of our officers, I consider it a blessing that you and my wife escaped unharmed. Bueno, venga, vamos a comer el banquete. ¿Te imaginas? Y con los cadáveres ahí, tú ahí de banquete. Y tú, hostia, no me lo esperaba. I have done my wife a disservice. I was not able to trust her completely. It was a tough situation we were placed in. From now on, I'll do my best to spend more time at home, even when I'm busy. That would certainly set me at ease. It gets lonely in this big house by myself. Commander Goodman! Officer Steiner! Officer Neuer! You... I am unscathed, as are my wife and the Wind Vestal's party. I'll get the door open now! Please, stand back! That's one banquet I won't forget. Desde luego. Está la cosa como por olvidar el banquete. Bueno, han partido la puerta y podemos salir ya, ¿no? Bien. Bueno, nuevo trabajo. Ninja. A ver. A ver, aquí está. Qué guapo es, lo de la máscara está chulo, tío. Ninja, tenemos golpe rápido de habilidad. ¿Esto come mana o...? Sí, 16 de PM mana. Ataca al principio del turno e inflige la misma cantidad de daño que un ataque normal. Básicamente lo que hace es que ataques tú primero antes que el enemigo. Bueno, tampoco es que sea una cosa súper importante, aunque bueno, si te queda poca vida o lo que sea, o tengo los personajes que están medio muertos, y crees que con un único golpe vas a ganar, pues a lo mejor sí te viene bien esa habilidad. Bueno, nos quedan 6 trabajos, chicos, para tenerlos todos. Solo 6, Qué bien. Oye, he robado cosas, pero no sé qué he robado, porque como estaba puesta la velocidad, no me doy ni cuenta, tío. ¿Qué coño he robado? ¿Alguna arma? No, porque no hay exclamación aquí. Entonces dudo que haya robado un arma. Aquí tampoco hay exclamación, aquí tampoco y aquí tampoco. O sea, no he robado nada de esta tía. Seguramente algún objeto, ¿no? Tengo que robar algo. Pero he tratado de saber qué ha sido. Arma no, porque si no saldría la exclamación. Al mirar aquí saldría una exclamación. Aquí, para decirte qué es lo que tienes nuevo. Igual que aquí o aquí o aquí. Pero no hay ninguna exclamación, así que no hay nada nuevo. Por tanto, lo que le he robado a la ninja tiene que ser algún objeto no... A lo mejor un elixir o algo de esto, yo que sé. O un éter, vete tú a saber. O algo de esto, o alguna cosa de estas cosas. O de estas, o no sé. No sé, luego miro en el vídeo a ver qué le he robado. A lo mejor no tenía nada, directamente, ya está. No lo sé. Sea como fuere, hemos conseguido el trabajo de ninja, lo cual mola que te cagas. Y lo vamos a dejar aquí, que llevamos 1 y cuarto con la tontería, porque con la mierda de lo de la chapa que nos han metido del asesino y todo, que ha estado guay, pero nos han metido ahí como 20 minutos de chapa. Y por eso dura el capítulo tanto. Pero bueno, vamos a guardar. Pero tenemos el trabajo y mañana tenemos que seguir. Mañana... Creo que vamos a conseguir el barco volador. Pues de todas formas, para poder llegar al último templo del tierra, digamos, para el cristal de tierra, me tengo que conseguir el barco volador por cojones. Así que... Un éter y un bálsamo y un brazo de boom y un tambor terrestre. Vale. Así que bueno, tienen que darnos gusto, ¿no?
En teoría. No sé. Estoy en duda, pero supongo que sí. Accesorios. ¿Un accesorio nuevo? ¿Cuál? Ah, el hiperbrazal, el que nos ha dado el posadero. Y bestias no muertos. Ah, lo de los piratas estos. Y supongo que el boss, ¿no? La ninja, Kikio. 22 de 32. Me quedan 10 bosses, chicos. 10 bosses finales, digamos. Y hemos acabado ya. En teoría. Y trabajo, ya digo, me quedan los 6 últimos. Que no sé cuáles serán. Ya nos enteraremos cuando lleguemos, ¿no? Vamos a guardar. Sabemos cuáles son dos de ellos. Uno es el de la tía esa. ¿Recuerda la chiquitita? Que peleamos con ella que se fue. Y el que iba con él, el Víctor, es el que era como un científico. Como como científico. Esos dos son 2 trabajos seguros. Luego está el del espadachín, es el Power Ranger, como lo llamo yo. Que tendrá otro trabajo, supongo. Y ya los otros 3 no tengo ni idea. Hasta que no lleguemos, no sabremos. Pero bueno. Guay, vamos bien, chicos. Vamos a dejarlo aquí y mañana pues seguiremos dándole caña. A ver cómo sigue. Yo creo que vamos a conseguir el barco ese que está en medio del agua. O conseguimos, le quitamos los motores y tal y solo podemos usar que tenemos para transformarlo en barco volador. O ese mismo barco lo transformamos en barco volador y lo usamos para poder llegar a, bueno, para ir a donde queramos ya, realmente. Así que guay. Ni tan mal, ¿no? Bueno, pues nada más, chiquerocho. Bueno, como siempre os ha gustado, pues apoyad el hashtag con un buen like, que eso ya digo, me ayuda a saber que os guste, por tanto subo con más ganas. Y nada más, chiquerocho, se despide este capítulo 29, 30, no sé, el que sea de Bravely Default. Y como si os ha gustado, pues compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.